hermanos, el capítulo número 22 de nuestra confesión bautista. Y en esta ocasión vamos a estar considerando el punto número 4 del capítulo número 22, que nos habla acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Vamos a leer entonces, hermanos, el punto número 4 del capítulo 22. Si tienen ya toda su confesión, si no, pidan una para que vayan guiándose por ella. Dice así: la oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. El punto número 3 que vimos en nuestra clase anterior, vimos acerca de la oración. Tenía que ver de la manera en que tiene que hacerse una oración. Y ahora en este punto, lo que nos está diciendo la confesión son dos cosas. Número 1, que la oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Ese es un punto. Y el otro punto es que no ha de hacerse a favor de los muertos ni de aquellos en quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Esta parte de la confesión está interesante porque nos habla acerca de un punto controversial dentro de la misma religión cristiana, en diferentes denominaciones, de que si se puede o se debe orar por los muertos. En nuestra tradición aquí en Latinoamérica, pues la religión oficial que ha habido durante muchos años, pues se ha enseñado que las oraciones pueden hacerse en favor de los muertos aquí, pero claramente la Escritura nos habla que no se puede ni se debe de orar por los muertos. No hay ningún beneficio ya en hacerlo por una persona que ya ha fallecido. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice la Escritura, no la confesión, sino qué nos dice la Escritura acerca de todo ello. La oración, dice entonces, tiene que hacerse por cosas lícitas. ¿Con qué se habla acerca de cosas lícitas? Por todo aquello que está bajo la voluntad de Dios. No podemos nosotros orar por cosas en las cuales Dios no tenga la voluntad de conceder ese tipo de oraciones. Nosotros siempre debemos de orar o pedir en nuestras oraciones que se haga siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios es más sabio que nosotros. Él sabe qué es lo que nos conviene. Él tiene el conocimiento de las cosas también, aún antes de que nosotros las conozcamos. A veces nosotros pedimos por cosas en las cuales, si Dios no nos las concede, pensamos que Dios se ha apartado de nosotros, pero no es así. Porque Dios hace las cosas mejor de lo que nosotros podamos pedir, como dice la Escritura. Entonces aquí lo primero que nos habla acerca es que las cosas tienen que hacerse siempre de la manera en que sea conforme a la voluntad de Dios. Vayan a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Para ir viendo lo que nos dice la Escritura acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, hermanos, siempre las peticiones que nosotros hagamos debe de ser siempre que sea de conformidad a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, tenemos que orar de la manera en que la Escritura nos manda que oremos. Nosotros vamos a la Escritura y nos damos cuenta cómo en diferentes partes
Hay versículos que nos hablan acerca de cómo debemos de orar, por quiénes debemos de orar, y la Escritura claramente nos dice que nosotros debemos de estar orando por todo. Todo tiene que estar en nuestra vida, tiene que estar orientado a orar y a pedirle a Dios. Primera Timoteo capítulo 2, Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 nos habla acerca de que nosotros debemos de estar orando siempre por todo. Primera Timoteo capítulo 2. Dice así, Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, y lo dice por todos los hombres. Agrega, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que, hermanos, las oraciones siempre deben de ser constantes y debemos estar orando siempre por todos. Aquí el escritor inspirado nos habla acerca también en específico de los que están en eminencia, de los reyes y los que están en eminencia. Tenemos que estar orando también por nuestros gobernantes. Nuestra obligación, hermanos, es estar orando por cada uno de las personas en las cuales Dios haya puesto, en este caso en específico, Dios haya puesto autoridad sobre cada país, porque de ahí depende que nosotros podamos o debamos vivir quieta y reposadamente, como dice aquí la Escritura. Entonces nuestras oraciones no únicamente tienen que ir conforme a la voluntad de Dios, sino que tenemos que estar orando por todo, siempre y en cada momento, por cada persona, por cada situación. Debemos estar orando por la salvación de los inconversos, debemos estar orando por las autoridades, por la protección de los que nos protegen. Tenemos que estar orando principalmente por cada miembro de la iglesia, por las necesidades de cada miembro, por nuestra propia necesidad. Dice aquí en 1 Timoteo 2:1, dice, hay que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Las peticiones y las rogativas, aunque tienen la misma intención de estarle pidiendo a Dios, las rogativas tienen una intención más urgente, por así decirlo, ante Dios. Nosotros rogamos cuando un hermano está en alguna necesidad, una enfermedad, una necesidad de cualquier tipo, física, económica. Estamos rogando. Pero estamos pidiendo por situaciones, cuando nosotros tenemos aquí nuestros servicios de oración, siempre oramos por las peticiones comunes, las peticiones en las cuales siempre estamos orando, por el cuidado de nuestra familia, estamos orando por la provisión, oramos por la salud en general, pero hacemos rogativas cuando nosotros estamos orando específicamente por algún hermano, una hermana que esté pasando alguna situación diferente a las comunes. Ustedes ya lo han visto, cómo nosotros ponemos ante el Señor situaciones así. Pero también nosotros debemos de dar acciones de gracias, como lo hicimos en esta mañana en nuestro servicio de oración. Es también una parte del cristiano ser agradecido todos los días con nuestro Dios. De ahí la importancia, hermanos, que cuando usted se vaya a acostar, cuando usted se vaya a dormir, ore ante el Señor, agradézcale lo que hizo en este día por usted. Y cuando usted despierte, dele gracias porque despertó. Dele gracias porque el Señor ha tenido misericordia de usted y tiene vida, tiene salud, tiene todo lo que el Señor le da. Entonces eso es lo que demanda la oración. Entonces dice la confesión, la oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 20 para comprobar esto que dice la confesión. ¿Cómo debemos nosotros de orar? Por personas vivas y por aquellos que vivirán más adelante. Juan
capítulo 17, es acerca, este capítulo nos habla acerca de la oración que nuestro Señor Jesucristo hace antes de ser entregado, de ser arrestado. Y en esta oración que Él hace, Él ora primeramente por sus discípulos, aquellos que están vivos. Como dice la confesión, tenemos que orar por toda clase de personas vivas, primeramente, o que van a vivir más adelante. Nuestro Señor Jesucristo, del versículo 1 al versículo 19, está hablando acerca de sus discípulos, de las personas vivas actualmente con los que Él está conviviendo, está pidiendo por ellos. Está pidiendo para que los proteja, está pidiendo para que les dé ellos está incluso en agradecimiento por ellos, hace acciones de gracias. Dice, te agradezco, Señor, dice en el versículo 12, te agradezco, Señor, porque ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces está haciendo aquí peticiones, rogativas, acciones de gracia, pero también está orando por aquellos que aún no están vivos, pero que van a vivir, y dentro de ellos estamos nosotros incluidos. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces las oraciones deben de ser únicamente por personas vivas y por personas que vayan a vivir. Nosotros debemos de estar orando, hermanos, por nuestros hijos, que los que están esperando hijos o esperan tener hijos, es orar por nuestros nietos que vayan a venir si el Señor así lo tiene determinado, y por aquellos que viven, pero no podemos orar por personas que ya han muerto. Y vamos a verlo más adelante por qué no es. Sigue diciendo entonces la confesión. Pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Y aquí hay dos cosas o dos tipos de personas en las cuales nosotros no debemos orar. Por aquellos que han muerto y por aquellos que han cometido el pecado de muerte. Vamos a nuestra Biblia, hermanos, para ver qué nos dice acerca de esto. Vayan a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 21. 2 de Samuel 12, 21. Este pasaje nos habla, es un pasaje muy conocido, seguramente ustedes ya lo han visto, ya lo han escuchado muchas veces, pero nos habla acerca de aquel pecado que comete David con Betsabé, pecado de adulterio. Tienen un hijo, el Señor le manda al profeta Natán a amonestar a David, y entonces el Señor enferma al hijo de David y de Betsabé. Y dice el pasaje que David se pone en ayuno y en ruego para que el niño viviera. Sin embargo, el Señor ya había determinado el castigo para esa acción que habían cometido, era que el niño iba a muriera. Durante todo ese lapso, David había estado orando, se puso en ayuno y había estado intercediendo para que su hijo viviera, pero Dios había determinado eso. Y aquí en el versículo 21, vean ahí en sus Biblias lo que dice: muere el niño, y dice el versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El rey David sabía que ya no tenía
ningún caso que pidiera por el niño. Dios ya había determinado que el niño muriera, el niño muere, y ya el Señor, lo que sucediera después de esto, de esta situación que se presentaba respecto al niño, era ya la decisión del Señor, la decisión de Dios. La Escritura nos habla en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está determinado, dice la Escritura, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Para una persona que murió sin Cristo, hermanos, ya no hay oportunidad cuando muere. Los rezos, las oraciones que se hacen en la iglesia católica, los rosarios, novenarios, todo eso lo hacen para la salvación del alma de la persona que murió. Si esta persona murió sin Cristo, ya no hay oportunidad. No se puede pasar de un lugar del infierno al cielo, ya no se puede pasar. Esto claramente nos lo habla la Escritura, ya no hay otra oportunidad. Vayan a Lucas capítulo 16, versículo 25. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25 dice, este es un pasaje también que conocemos nosotros acerca del rico y Lázaro, también si recuerdan, muere el hombre rico, muere Lázaro, el rico va al infierno, Lázaro va al cielo, y entonces pasa esto, dice en el versículo 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No se podía. El rico le dice a Abraham, le dice, Padre, manda a Lázaro que moje el dedo, la punta de su dedo, para que me dé agua, porque estoy atormentado en este lugar. Y Abraham le dice, no se puede, no se puede pasar. Lo que hiciste ya en tu vida es el reflejo de lo que tienes en la muerte. Hay una frase, los que vieron la película del Gladiador, la 1, hay una frase que dice, creo que la dice él, que dice, lo que hagas en esta vida se reflejará en tu vida posterior. No es bíblico, pero sí la Biblia nos habla de esto. Lo que hagamos nosotros en esta vida es lo que será el reflejo en la vida posterior. Si nosotros pusimos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a pasar en un lugar en el cielo, nuestra vida, en un lugar de felicidad dado de nuestro Señor. Si nosotros no, las personas que no hayan reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, la Biblia claramente dice que van a ir a un lugar de tormento y ya no se puede hacer nada por ellos. Ya no se puede orar, ya no se puede rezar, ya todo está determinado. Vayan a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14. Dice 14:13, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este versículo claramente nos habla de las bienaventuranzas que reciben todos aquellos que mueren en Cristo. Y dice, porque dice aquí, dice, y que tenían dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo que hicieron
con el Evangelio, lo que hicieron con Cristo, esas obras los van a acompañar al lugar en donde ellos van a residir. Y por último, hermanos, nosotros dice la Escritura que no debemos orar por el pecado de muerte. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan 5, 16, atrasito de Apocalipsis. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, orará por él, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto también, hermanos, tiene algunas implicaciones con la religión tradicional. El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vayan ahí a Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. Vamos a terminar con esto. Mateo 12, 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente está hablando acerca de un espíritu de endemoniado. Pero vayan al versículo 30, al versículo 30. Dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Estos versículos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo claramente nos hablan de que hay un pecado el cual no es perdonado. Y este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la blasfemia? La blasfemia son todas aquellas palabras de rechazo o de insulto hacia las cosas de Dios. Cuando una persona rechaza de manera voluntaria, de manera consciente y de manera consecutiva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero además lo blasfema, lo repudia, lo insulta, esta palabra, de acuerdo a la Escritura, esta palabra no se puede orar por ella, o sea, esta persona, su corazón ha sido tan endurecido que ya no tiene una oportunidad de salvación. No porque Dios no sea misericordioso, Dios puede perdonar todos los pecados. Sin embargo, este pecado es tan arraigado en el corazón del hombre que el mismo hombre no acepta la salvación de Dios. Yo les he platicado, hermanos, de un caso de una persona que toda su vida, durante muchos años, estuvo en la iglesia. Y esta persona participaba en la iglesia de manera muy activa, predicaba, o sea, era una persona que uno pudiera decir, esta persona es un verdadero hijo de Dios, entregado completamente a Dios. Pero al final, no al final de sus días, pero ya estando grande, le da una enfermedad, y esta enfermedad lo hace que se postre en cama. Y se fue amargando tanto su espíritu que las personas que lo conocían, que vivieron con él durante muchos años el cristianismo,
estaban admirados de la reacción que él tenía hacia Dios. Él blasfemaba constantemente el nombre de Dios. Le hablaban y le decían, acuérdate de cómo tú entregaste tu corazón a Cristo, y decía palabras fuertes en contra del Espíritu Santo. Esta persona entonces tienen tan endurecido el corazón, hermanos, que ya no aceptan la salvación de Dios. Y es cuando la Escritura nos habla que por esas personas ni se ore por ellos. La Escritura lo dice, no lo dice la confesión, no lo digo yo. La Escritura nos dice que por esas personas no se pide que se ore por ellos, porque ya no hay una salvación. Entonces, no podemos entonces, hermanos, dice, de acuerdo a lo que hemos visto, no hay ya ningún beneficio en orar por los muertos, no trae ya ningún beneficio, y tampoco orar por aquellos que están rechazando, blasfemando más bien en contra